corazón es una carta abierta para el dueño de todos mis sueños. Difícil es vivir sin tu presencia, sin tu dulzura. Eres el viento que me hace volar. Tú sacias mi sed, transformas todo mi ser. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Lleva como título esta palabra: padeciendo como cristianos. Amén. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Cuando hablamos de Pedro, el apóstol Pedro, hablamos de un hombre que tenía un temperamento fuerte, porque Pedro venía de una condición donde su profesión lo llevaba a estar siempre metido bajo palabras, bajo, en poco, de pronto decirlo, palabras grotescas, porque dice las Santas Escrituras que Pedro era un hombre sin letras, y dice, y del vulgo. Entonces imagínense ustedes quién era antes este apóstol, antes de ser apóstol. Un hombre sin letras, imagínense usted, no tenía estudio de ninguna índole, y aparte de eso, del vulgo, porque Pedro era pescador. Y todos nosotros los que hemos visto estos que tienen esa profesión, encontramos que ellos manejan un lenguaje fuerte. Y Pedro demostró ese temperamento tan fuerte que tenía. Porque hay gente que dice: es que yo soy de un temperamento fuerte. Pues Pedro era de un temperamento no fuerte, un temperamento bravo. Porque el día que fueron a arrestar al Señor Jesucristo, la noche que fueron a arrestarlo, cuando Pedro vio que iban a arrestar a su maestro, sacó la espada. Amén. O sea, en pocas palabras, Pedro cargaba la espada todavía, como hoy en día hay mucha gente que está caminando con Jesús pero cargan la espada. Y Pedro cargaba la espada todavía, y cuando se presenta esa situación, la sacó, pero no la sacó para mostrarla, la sacó para utilizarla. Y entonces, ¿qué hizo Pedro con la espada? La sacó, y Pedro no se puso a amenazar. Pedro no se puso a decir: ¿qué quieren ustedes? ¿Cuál es la cosa de ustedes? No. Pedro sacó la espada y de una vez fue tirando el primer machetazo. Y tanto fue el machetazo que tiró Pedro, lo habla acá en el idioma de acá, ¿no?, que le mochó la oreja al que se la tiró. O sea, en pocas palabras, Pedro no le tiró a mochar la oreja, Pedro le tiró a mochar la cabeza. ¿Por qué? Porque ese era Pedro. Ese era Simón, el que pescaba. Ese era él. O sea, en pocas palabras, a Pedro nadie se la montaba, porque el que se la montaba salía perdiendo. Sí, porque es que hay gente que dice, vea, hermano, no se meta conmigo porque usted no me conoce. Pedro no era de palabras. Diga, Pedro era de sacar la espada y de una vez para adelante, papá. Amén. O sea, esa gente que se pone que no se meta conmigo porque usted no me conoce, esos son meros bla bla bla. Pedro no era bla bla bla. Pedro era la espada la sacaba y de una vez la iba utilizando. Entonces, ese era Pedro. Y el problema es que ya Jesús estaba terminando, se puede decir, la tarea con ellos, porque Jesús
se la pasó 3 años con ellos enseñándoles, porque ellos eran los que iban a quedar a cargo de llevar la palabra, de hacer discípulos en las naciones. Y resulta que Pedro ya en la terminación, porque imagínense, ya Jesús iba a ser arrestado, lo iban a crucificar, iba a morir y iba a resucitar al tercer día. A lo que resucitara, ya iba a ascender otra vez a los cielos. O sea, ya estaba que Pedro que culminando. Ahora yo me imagino al Señor Jesús. ¿Qué pudo pensar él cuando Pedro saca la espada y le corta, le mocha la oreja a Malco? Dirá el Señor: 3 años perdidos. ¿Verdad? No, usted mira que el Señor tomó las cosas con calma, siguió enseñándole. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque ese es nuestro Jesús. Él le dice: Pedro, guarda tu espada. La copa que el Padre me ha de beber, no debo tomarla. Y en otra parte del Evangelio le dice: Pedro, guarda tu espada, porque yo puedo pedirle a mi Padre legiones de ángeles aquí, y me los pone. Y después en otra parte dice: Pedro, guarda tu espada, porque al que espada mata, espada debe morir. Entonces, iglesia, ese era Pedro. Ahora, esta enseñanza última que le da Jesús, yo creo que hizo recapacitar a Pedro, lo llevó al nivel que el Señor Jesucristo quería. Y entonces, aquí en Primera de Pedro 4:12, dígale al que está a su lado, encontramos al Pedro que era. ¿Por qué? Porque aquí este Pedro está hablando de una manera tan sutil, de una manera tan tierna, que uno dice: wow, cómo este hombre que tenía un temperamento tan fuerte, que tenía un temperamento tan bravo, entonces pasa a ser un hombre tan sumiso, todo por la palabra. Amén. Y aquí Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Oiga, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Cuántos están sorprendidos por lo que les está pasando? Pero Pedro dice: no se sorprendan. ¿Por qué? Dice: como si alguna cosa extraña os aconteciese. No se sorprendan como si algo extraño aconteciese. Dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros debemos de aprender en esta vida es que tenemos que hacernos partícipes de los padecimientos de Cristo? Ahora, ¿cuántos quieren ser partícipes de los padecimientos de Cristo? Usted dice: yo quiero ser partícipe. Ahora, ¿por qué tenemos que ser partícipes? O sea, la gente hoy en día, cuando tiene un problema, lo primero que hace es, mire, hay gente en el Evangelio que no tiene conocimiento, y aún cometiendo los errores o creyéndose mejor que el otro, le dice: ¿sabe qué? Ni me hable más, no quiero saber más de su vida, por algún problema que hayan tenido, ¿verdad? Pero mire lo que dice la Biblia. Dice Pedro, dice: si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que gozarnos hoy en el momento en que estamos participando de los padecimientos? Ahora yo quiero aclarar ese punto. ¿Cuáles fueron los padecimientos de Cristo? Empecemos a enumerarlo. Usted dice: a Cristo lo humillaron, y bastante, ¿yo? A Cristo lo insultaron públicamente, le dijeron así públicamente en la cruz. Oiga, ya Jesús clavado en la cruz, le dijeron: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, le decían así. A ver, muestra, desafiándole. ¿Y el Señor qué hacía? Callado. Amén. Candado para aquí. No decía nada Jesús. Amén. Callado totalmente, iglesia. ¿Por qué Jesús estaba callado? Porque nada de lo que ellos le estaban diciendo, él lo consideraba.
Amén. Él lo creía. Le decían, si tú eres el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús tenía problemas en saber si era el Hijo de Dios? Dígale al que está a su lado, para nada. Porque él sabía que era el Hijo de Dios. Hay muchos que se ofenden cuando le dicen, es que usted no es ningún evangélico. De pronto puede tener la verdad. Oiga, hermano, usted come de la gente. Cierto, así pasa. Hay veces que se meten con su personalidad, con su dignidad. Conmigo se ha metido, es que este no tiene cara de pastor y yo por eso ahora me voy a morir. Ay, Dios mío, Señor, mira lo que está hablando de mí. ¿Cierto? Jesús no se puso a creer lo que le decía la gente. Él no ponía en duda lo que él se consideraba. Dígale al que está a su lado, lo que tú te consideres, eso debes de tú mantenerlo. O sea, si hay alguien quien te quiere hacer creer lo que tú no eres, tú tienes que tener convicción. Amén. Y la convicción es importante. ¿Por qué? Porque hay gente que te quiere tachar, hay gente que te quiere aplastar, hay gente que quiere, mejor dicho, desarmarte. Pero ¿cómo te consideras tú? ¿Usted qué se considera? Dice, pastor, yo me considero una hija de Dios. Bueno, eso tenemos que nosotros afirmarlo cada día. Y si viene alguien a hacerme lo contrario, de malas, no le crea eso. No se entristezca por esto. ¿Por qué? Porque todas estas cosas hacen parte de ¿qué? Hacen parte de algo. Más bien miremoslo por este lado que lo estaba mirando Pedro. Pedro dice, es que cuando vienen los padecimientos, estamos siendo partícipes ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacernos partícipes de los padecimientos de Cristo? Dígale al que está a su lado, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Yo quiero decirle en esta mañana algo. Usted se pone mal porque alguien le dice, mira, parece que no fuera un hijo de Dios, mira cómo estás llevado, no tienes ni 1,000 pesos en el bolsillo. ¿Usted se pone bravo por eso? ¿Usted se entristece por eso? No se aflija por eso, gócese. Amén. Gócese. ¿Por qué? Porque usted también se va a gozar. ¿Cuándo? Aquí lo dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, nosotros no podemos gozarnos solamente en el momento que llega la bendición. Hay que gozarnos en el momento que no ha llegado. Y el problema es que cuando estamos faltos de bendición, nos encontramos con personas que nos van a coger y nos van a señalar, a condenar, a decirle, usted está en pecado, algo está haciendo, mire bien lo que está pasando, algo está fallando. Y usted se pone a escuchar estas cosas y usted hasta pone en duda. Oiga, verdad, algo está pasando. Ay, Dios mío, Señor. Oiga, y la cabeza se le pone así. Amén. O sea, Cristo quiere vernos gozarnos en este momento de aflicción, de padecimiento. Él dice, gózate, estás participando de algo bueno. ¿Por qué? Porque estás padeciendo lo que yo padecí, pero no te preocupes. Yo no me la quedé toda la vida padeciendo. Fue un momento de padecimiento. ¿Y hoy dónde estoy? Hoy estoy sentado a la diestra de ese Dios Padre, lleno de gloria y de majestad. Amén. Entonces la primer parte aquí, ¿cuál es? Hacer lo que hizo Cristo. Y Pedro lo aprendió, y los apóstoles lo aprendieron. Ellos llegaron a un punto de tener calma, llegaron a un punto de aguantarse, llegaron a un punto de soportar, llegaron a un punto de esperar. Y entonces Pedro le dice hoy a la iglesia, si no gozaos, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Iglesia, una de las cosas que no dejó, escuchen bien, que los discípulos retrocedieran,
A pesar de que lo que ellos vivieron, ninguno de nosotros, hoy de pronto hemos vivido cosas, pero no comparable a ellos. Porque ellos vivieron cárceles. Imagínense, Pedro habla en un relato en el libro de Hechos, que lo cogieron a Pedro, que creo que fue Juan o Silas, y lo cogieron a los dos, y lo llevaron a un punto de darle con una vara a ellos dos. Y usted va a creer que estos dos salen, después que le dan esa, como dice acá nosotros en el lenguaje de nosotros, esa varitera, y Pedro sale riéndose. ¿Quién se sale riendo después que le peguen? Dígale al que está a su lado, solamente aquellos que tienen convicción en la palabra de Dios. Claro, porque si usted tiene convicción en que lo que está viviendo es que usted está participando de los padecimientos de Cristo, usted sabe que al participar de los padecimientos también va a participar de su gloria. Eso es de ahí. Eso es, Dios lo tiene bien claro. El que participa de sus padecimientos va a participar de su gloria. Por eso nosotros tenemos que tomar las cosas con calma, no desesperarnos, porque el desespero lo que nos hace es traer angustia a nuestras vidas. Amén. Y en el libro de Santiago, váyanse atrás un momentico, de Pedro, Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Imagínense ustedes, o sea, usted lee todo lo que los discípulos, lo que Pablo, lo que Pedro, lo que Juan, lo que Santiago hablaban. Dígale que está a su lado, y todos hablaban lo mismo. Porque mire, aquí también Santiago está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuántos tienen por sumo gozo en este momento que están en diversas pruebas? Ni siquiera dice estando en una prueba. Aquí Santiago se fue más allá, dice estando en diversas. Hay unos que le duele la oreja, a otros, hay unos que le duele la oreja, el ojo, la nariz, la boca, la pierna derecha, el estómago, el riñón. Usted dice: estoy cogido por todos lados. Amén. ¿Cierto? Sí, cogido por todos lados. Y se mete la mano en el bolsillo atrás de la cartera y le duele la cartera también. ¿Cierto? Por todos. Dice, pero miren lo que dice Santiago, dice: hermanos míos. Hermanos, ¿cómo dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ¿por qué? Porque dice después, sabiendo, oiga, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Y lo que Pedro también dice allá, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Yo le pregunto a usted, ¿Jesús fue paciente? Y bastante, ¿oyó? Jesús fue paciente y no perdió ese nivel, lo mantuvo. Jesús se aguantó, Jesús soportó, Jesús no desmayó, Jesús no menguó, Jesús no retrocedió, Jesús no se enloqueció, Jesús no se descontroló, que era para que se hubiera descontrolado, pero nada. Jesús, ¿qué hizo? Vea, mantuvo ese nivel de paciencia. ¿Paciencia con quién? Con todos. ¿Usted cree que esa que le hicieron los 10 leprosos? Jesús sana ¿a cuántos leprosos? A 10. ¿Y cuántos de ellos volvieron a decirle: Señor, gracias Señor por lo que hiciste en nosotros? ¿Usted cree que si Jesús no hubiera tenido paciencia, qué hubiera pasado de ahí en adelante? No sano a nadie de aquí en adelante, ¿cierto? Ahora, ¿usted cree que si nosotros tuviéramos la paciencia de Jesús, a dónde llegaríamos? Muy lejos. Porque nosotros, ¿qué hacemos cuando nos hacen una cosa de esas? Dígale al que está a su lado, ¿qué nos hacemos? Queremos descabezar, ¿cierto? Queremos tantas cosas, pedimos rayos que caigan del cielo,
Pero resulta que en esto hay que tener paciencia. Pero ¿de dónde viene la paciencia? De las pruebas. O sea que si a usted le están jalando las orejas ahorita, eso es porque el Señor quiere que usted tenga paciencia. ¿A cuánto le están jalando las orejas? Yo le digo esto porque hay gente que dice, hay gente que le pasa algo. Yo escuchaba a mi mamá, a mi abuela, escuchaban algo y uy, están hablando de mí. ¿Cierto? Eso es un dicho, ¿no? Están hablando de mí porque vea, sentí algo en la oreja. Bueno, puede ser verdad, ¿cierto? Entonces, iglesia, hay que tener paciencia. Así veamos que un río se puso revuelto, tenga paciencia, no se desespere, aguántese. Más bien dígale: Señor, aquí estoy, tú eres mi ayudador, eres mi libertador. Mire, hay cosas que nosotros tenemos que tener por convicción. ¿Y cuál es? Que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y nadie podrá destruirnos. Amén. Entonces, iglesia, hay que tener paciencia. Por eso yo, cuando escuchaba a mi pastor Ismael en ese tiempo, y esas eran las prédicas de él en ciertas partes, que él decía: todo aquel que pida paciencia, espere lo que le viene. Sí, porque cuando uno le dice: Señor, ay Señor, ayúdame a ser paciente, a tener paciencia, Señor, ¿sabe qué está pidiendo usted? Está pidiendo pruebas, gente que se le va a venir encima. Sí, y es así, de ahí viene la paciencia. Entonces, si usted es capaz de soportar a aquella persona que empezó a hablar mal de usted, dígale al que está a su lado: usted empezó a tener el nivel de Jesús. Y si usted por ahí se enteró que Julano, y esa parte decía: Señor, ayúdanos a ser fuertes en esa parte, se enteró y ese alguien es cercano y que está hablando mal de usted, y usted no hizo nada, usted quedó callado, no pasó nada, ya. Hermano, usted empezó a tener el nivel del Señor Jesús en la paciencia. Porque mire, yo le decía esta mañana a los hermanos, yo encontré un versículo y fue de Tomás. Jesús está diciéndole a sus discípulos: vamos, porque vamos a resucitar a Lázaro. Y los discípulos: maestro, pero ¿cómo vamos a ir si allá te están esperando para matarte? No, vamos, porque el que anda de día no tropieza, los que tropiezan son los que andan de noche. Esa es una prédica que tengo para el próximo domingo. Los que andan de día no tropiezan. ¿Sabe quiénes tropiezan? Los que andan de noche. Amén. Oiga, esa enseñanza era suficiente para que los discípulos la tomaran y listo. Ay, Señor, ¿verdad que sí? No, Tomás, ¿sabe qué hizo allá con sus condiscípulos? Vamos, para que muramos juntamente con él allá donde vamos a ir. Tomás. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Usted cree que lo que estaba hablando Tomás allá en la esquina, Jesús no lo sabía? Jesús escuchaba todo en el mundo espiritual. Amén. Pero Jesús no hizo nada. ¿Sabe cómo se le llama eso? Paciencia. ¿Cuántos han perdido la paciencia? ¿Quiere volver a recuperarla? Bueno, espérese, no se preocupe. Sí, porque muchas veces hemos perdido. Ay, tenemos esa palabra: ay, se me está agotando la paciencia. Bueno, o sea que quiere decir que se le está agotando, entonces necesita fortalecerse. Bueno, hermano, ¿cómo cree usted que se va a fortalecer con eso? Pruebas. ¿Sí ve? Pruebas. Y así es, ella no viene otra cosa. Entonces, cuando nosotros aprendemos a soportar y aguantar, llegamos a un nivel, iglesia, donde somos capaces de manejar todo lo que nos presente. Dígale al que está a su lado: hermano, nos convertimos en personas exitosas espiritualmente, que todo lo que le pidamos a Dios, Dios nos lo da. Créalo, Dios nos lo da. Porque es que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hace que todo, absolutamente todo, se note. Entonces, este mensaje a mí me llevaba a pensar muchas cosas y a decir: mire, muchas veces nosotros nos preguntamos, y es que cuando estamos en situaciones difíciles, inclusive, mire, hoy en día hay matrimonios
ya casados, tienen 10 años y tuvieron un problema, y hay parejas o hay cónyuges que están diciéndole: Señor, ¿será que sí es mi esposo? Bueno, pero no vas a ser tu esposo, ¿no te casaste ya? ¿Cierto? Sí, inclusive eso pasa. Entonces están diciéndole: Señor, ¿será que esa es mi esposa? ¿Será que yo me equivoqué? Si te equivocaste, ya que ya es tu esposa porque te casaste. Amén. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Mire, hasta eso, ¿sí ve los errores? No, cuando se presenten problemas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esto me va a llevar a mí a algo bueno. Amén. Algo bueno me va a llevar a esta situación, si la está viviendo en la casa. Y si la está viviendo en el trabajo, también. Porque hay veces que, mire, yo he escuchado personas, y yo no predico echándole vainas a nadie. Mire, este mensaje Dios me lo dio, porque yo no es que me pongo que, porque estoy viendo este problema, entonces voy a buscar a donde más me acomodo. No, yo estoy orando y la palabra me llega y ahí me meto. Amén. Entonces hay personas que dicen: cuando llegan a un lugar y en ese lugar, ese lugar era el infierno. ¿Por qué? Porque en ese lugar, usted viera, todo el mundo está. Dicen que en el infierno los demonios tienen, dicen, mire, dicen, ni estoy diciendo que lo dice la Biblia, no, que tienen una cosa que tienen, ¿cómo le llaman? No, trinches. Entonces que tienen para atormentar a la gente, ¿verdad? Entonces hay veces que usted llega a un lugar donde todo el mundo tiene trinches y usted dice: Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¡Qué error tan grande yo meterme en este lugar! Dígale al que está a su lado: no fue un error. Lo que pasa es que en ese lugar tú vas a aprender lo que es paciencia. Porque si tú no tienes paciencia con aquellos que están ahí, porque mire, hermano, la Biblia es clara, dice: el bien vence al mal. La luz con las tinieblas, ¿qué pasa? Puede haber mucha tiniebla en este lugar, pero si prendemos la luz desaparece. Entonces, donde nosotros vayamos, si soy sal, yo llego a un lugar y soy sal, ¿qué pasa con ese lugar? ¿En qué le voy a dar yo? Sabor. ¿Sí ve? Si era un lugar simple, pues llegó el que tiene la sal. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Gloria a Dios. Pero es así, o sea, si yo llego a un lugar y en ese lugar, Dios mío, pues ahí demuestre lo que usted tiene. Saque sus armas. Pero acuerden que sus armas no son carnales, sino espirituales. Sus armas no es la espada que Pedro sacó. Amén. Sus armas es humildad, amor, paciencia, mansedumbre. Esas son sus armas. Y con esas armas, quiere que le diga, vence. Entonces, iglesia, alguien en cierto momento me dijo: es que llegar a esa iglesia fue lo peor. Yo digo: lo que pasa es que usted no ha entendido todavía la Biblia. Porque si usted cree que el llegar a esa iglesia fue lo peor, entonces, ¿en dónde están los años de evangelio que usted ha escuchado la palabra? Porque a usted no debe de quedarle grande absolutamente nada. Amén. Bíblico. Si fuera así, entonces imagínense los discípulos, los problemas que tuvieron. ¿Usted cree que los discípulos se quejaron de Jesús? Yo me imagino a Pedro cuando lo metían a la cárcel, a Pablo, y a ellos nunca dijeron: seguir al Señor fue lo peor, yo no sé por qué nos metimos en este cuento. Hermano, no hay que pensarlo ni siquiera. Hay que estar convencido en lo que somos, en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a ti, Señor. Entonces, iglesia, las cosas las acabamos nosotros. Nosotros tenemos, si tenemos, porque mire, la unción, ¿dónde se ve? La unción no se ve, voy a orar por alguien. No, la unción se ve, es en el carácter que usted tiene para enfrentar las situaciones. Que se le paró un espíritu a usted al frente y usted lo considera así, pues derrúmbelo, acábelo. Amén.
Así es. Pero yo no me dejo derrumbar. Si soy hijo de Dios, los hijos de Dios siempre van a estar arriba, no abajo. ¿Cuántos están abajo? Ninguno. Y si hay alguno que cree que está abajo, pues, ay Dios mío, Señor, está fea la cosa. No, los hijos de Dios están arriba. Amén. ¿Y cómo están arriba? Los hijos de Dios son cabeza y no cola. Iglesia, si usted tiene problemas, no renuncie, no hable mal. Mire, hay gente que tiene problemas en la casa y entonces se la pasan hablando. Es que esa casa, es que no sé qué. No, si usted tiene problemas en su casa y usted se considera hijo o hija de Dios, usted es luz, usted es sal. Amén. Usted tiene el bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí en su casa? Mucha gente se la pasa diciendo, es que mi casa es un infierno. Pero yo creo que porque usted no se considera un hijo de Dios, usted se considera parte de ese infierno. Amén. Porque si mi casa es un infierno, yo la voy a convertir en un paraíso. Amén. Amén. ¿Cómo la voy a convertir? Es que el Señor no lo dijo. O sea, ¿usted cree que la presencia de Cristo en nuestra vida es para qué? Para coger, acabar y destruir las obras del maligno. Amén. Pero el que le salga corriendo al diablo, imagínense ustedes lo que pasa hoy en día. Hay gente que le sale corriendo al diablo. ¿En qué sentido? En el sentido de que las cosas las minimizan o las maximizan y llegan a un punto de materializarlas y no las miran espiritualmente. Iglesia, las cosas hay que mirarlas espiritualmente desde todos los puntos, ¿oyó? Desde todos los puntos. O sea, si usted quiere ser una persona madura en el Evangelio, aprenda a mirar las cosas espiritualmente. Y para eso usted va a necesitar de esta lupa. Mire, ¿sabe cuál es la lupa que nos lleva a identificar las cosas? La palabra. ¿Usted quiere saber en qué tiempo está? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber qué es lo que está pasando con usted? Mire, yo hoy le digo a usted. Usted dice, no, pastor, es que la verdad yo no sé qué está pasando conmigo con todos estos problemas. Yo hoy le puedo decir claritico, mire, ¿sabe qué es lo que está pasando con usted? Que viene una gloria para usted. Pero primero tiene que sentarse como el costeño, coger el vaso de avena, meterle un pitillito y, ay Señor, gracias, relajarse. O un agua de coco, coja, así como cogen el coco, no, meten un pitillo. Ay, la persona se desacalora. Amén. Eso es lo que toca hacer, porque eso lo dice la Biblia. Pero iglesia, la palabra es la lupa. La palabra es la lupa. Ella es la que nos dice y la que nos orienta. Y si nosotros nos dejamos guiar por ella, déjeme decirle que ella no nos va a llevar a un rumbón, ni nos va a llevar a un abismo. Ella nos va a llevar al cielo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Entonces, a partir de hoy debe de cambiar esa mentalidad. Si estamos en problemas, Señor, estos problemas no es que me cayó una maldición, como muchas veces piensa, que me están haciendo brujería. No, tómelo como algo que me está trayendo a tener paciencia. Paciencia. Yo le decía a alguien estos días, mire, aquí la parte, ¿cuál es? Cuidarnos. ¿Por qué? Porque los problemas llegan con la intención de quedarse. Pero los problemas, si yo me paro firme, ellos tienen que irse. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano Fulberto? Dice, resiste al diablo. ¿Y qué? Oiga, ¿cómo dice? Resiste al diablo. O sea, como decir en pocas palabras, aguántate los problemas, sopórtate, no le digas a nadie, mantente callado, ponle candado a tu boca. Porque el problema es ese, cuando uno empieza a tener problemas. Mire, yo le he dado un consejo, y yo eso una vez se lo dije a una pareja. Yo le dije, el problema que ustedes tienen, ¿sabe cuál es? Que usted habla de usted y usted habla de usted, y todo mundo sabe de su casa. Y eso es un gran error, porque imagínense, si usted me habla mal, si usted le habla mal
a una persona chismosa de su casa, dígame cuántas personas van a saber de su problema. Lo va a saber Raimundo y todo el mundo. Amén. Entonces, más bien aprendamos a tener silencio frente a los problemas. ¿Y sabe qué vamos a ver? Vamos a ver la gloria de Dios. Gocémonos, tengamos pendiente esa parte. Cuando las situaciones se ponen adversas, difíciles, es porque esto me va a traer bendición a mi vida en la parte espiritual y en la parte material. ¿Por qué? Porque Dios va a tratarnos mi carácter. Hay gente que es delicada, hay gente que no aguanta nada, hay gente que no soporta nada, hay gente que cuando se ven metidos en la cuestión salen huyendo y no reconocen su error. Y ese es un grave error, porque los hijos de Dios, dígale que está a su lado, esto no venimos de un convento, venimos del mundo. Y sabe, Dios me hablaba en estos días en lo que le pasó a David. Yo digo en esta mañana, yo le pregunto a usted en esta mañana, iglesia, si el rey David, si yo no fuera su pastor, si hoy David estuviera aquí, David, estoy hablando de David, y David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Mató a un noble soldadito del mismo, que no se metía con nadie. Ese soldadito no mataba una mosca. Ese soldadito era un fiel y David lo mató. ¿Para qué? Para quedarse con la mujer. Ahora, ¿en el mundo no ha pasado? Usted eso en el mundo lo ve y yo dice, uy, no, es una mente depravada, es una mente, ¿cierto? Pues yo quiero decirle en esta mañana, eso lo hizo un hijo de Dios. Ahora, si David estuviera aquí y hubiese pasado, hágase de cuenta, váyase allá. En estos días estamos practicando en la clase de escalas lo que es historias bíblicas narradas. Váyase allá, hágase que usted es un soldado del ejército de David y usted vio que David mató a Urías para quedarse con Betsabé, que era la mujer de Urías. ¿Usted qué hace? Váyase allá, a ver, cada uno, váyase allá. ¿Usted qué hace? David tenía dos consejeros. Uno se llamaba Aitofel y creo que otro se llamaba Usaí, algo así, o Abisaí. No recuerdo bien el nombre, pero eran dos consejeros. Mire, estos dos consejeros de David eran tan fuertes, pero el más fuerte era Aitofel, que todo consejo que ellos daban, eso salía, se cumplía, eso no eran derechos. Oiga, y cuando David hizo esto, Aitofel se le fue. Un general que era el más, también se le fue. Y se puede decir, la mitad del pueblo se le fue. ¿Y sabe para dónde se fueron? Para de su hijo Absalón, porque Absalón formó una rebeldía. Pero yo quiero decirle algo, mire, ¿qué pasó con David? Resulta que David era un hijo de Dios, era el del llamado. Listo, qué error tan grande que cometió David, porque cometió un error grande, ¿no? Pero resulta que David, cuando el profeta llega y le dice, David, tú hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿qué hizo David? David le dijo, Señor, he pecado contra ti. Se arrepintió. ¿Y qué hizo Dios? Te perdono, hijo. Amén. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? Los que se quedaron con David volvieron a la gloria otra vez, pero los que se fueron de David por lo que cometió, porque así pasa, amén. ¿Qué pasó ahí con esa historia? ¿Sabe dónde terminaron? Porque eso pasa, iglesia, cuando nosotros caminamos sin direccionamiento. Amén. Porque ellos se fueron para Absalón, pero resulta que Absalón ni por ahí estaba en los planes de Dios. O sea, Dios no lo tenía en su carpeta, en su libro, para ser rey de Israel. ¿Cuántos están acá? ¿Quién era el que estaba en la carpeta? David, pero la embarró. Entonces, ¿qué tenían que hacer todos ellos?
No, vamos a buscar al que ungió a David. Iglesia, esto es serio, ¿no? Yo le comparto esto porque es que hoy en día se presentan muchas situaciones en las iglesias. Hay gente que cuando ven problemas en las iglesias se van. No, usted tiene que caminar no bajo la dirección del hombre, bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de la palabra. Cuando usted camina bajo la dirección de la palabra, usted no se mueve así nomás. Usted camina es por lo que la palabra le está guiando y le está hablando. Entonces, en esta historia de David, oiga, esa gente le guardó las espaldas a David, aunque David cometió un error, oiga. Aunque David cometió un error. Entonces, ojo con esto, mire, como pastor, yo me puedo equivocar. Yo quería decir a alguien, ¿qué tal? Aunque yo no, Dios mío, Dios me guarde. ¿Usted sabe lo que es que un pastor cometa un error de esos hoy en día? Lo descabezan, hermano. Si lo quieren descabezar por una palabra que usted dijo, ya lo quieren descabezar. Yo le decía a alguien, imagínese tú, si tú me quieres descabezar por una palabra que yo dije, ahora qué tal si yo hubiera hecho lo que hizo David. ¿A cuánto les ha pasado? Entonces, esta parte es tremenda, ¿oyó? Esta parte es tremenda. ¿Y sabe qué hicieron generales del ejército de David? Se le apareció un siervo de Saúl. Y ese siervo de Saúl le dijo a David de todo, hasta de que iba a morir. ¿Y sabe qué hizo un general? Que él sabía lo que había pasado con David. Sacó la espada y le dijo: rey, da la orden y le mocho la cabeza a este perro. Imagina usted cómo estaban esos hombres. ¿Cómo se llama eso? Dígame. Lealtad, fidelidad. Pero todo también venía del arrepentimiento, porque es que David se arrepintió, hermano. Entonces, ojo, Dios me hablaba en estos días de algo importante y quiero enseñar a la iglesia hoy. Aprovecha este momento. Mire, los hombres de Dios pueden cometer errores y por los errores la gente los tacha. Y eso ha pasado en muchas partes del mundo, de la tierra. Uno lo ve por internet. Pero los hombres de Dios, cuando le piden perdón a Dios, Dios los perdona. Y la gente que lo sigue acusando allá en adelante, están tocando no al hombre que pecó, sino al hombre de Dios que perdonó. Ojo con esto, oiga, Dios me hablaba en esa parte. Y eso le pasó. Yo miro la historia de David. Claro, aquel siervo se le apareció a David y todo lo que él dijo fue verdad. Es que tú te acostaste con la mujer de tu propio soldado y esto, y le dijo una cantidad de cosas. Pero resulta que ya no le estaba hablando. Si eso se lo hubiera hablado al rey, cuando el rey no se había arrepentido, de pronto las cosas hubieran quedado. Pero ya le estaba hablando, era alguien que ya había agachado su cabeza, le había dicho: Dios mío, la embarré, perdóname, Señor. Y Dios le había dicho: te perdono. Amén. Entonces, ojo, y lo mismo con usted. Yo le enseño esta parte. Mire, hoy en día hay gente que está mal. ¿Qué día me escribía alguien en el Face de la iglesia diciéndome: pastor, es que yo cometí un error en la iglesia y me siento mal? Yo le dije: pídale perdón a Dios y no se sienta más mal de ahí en adelante, porque así haya sido un error grave, Dios te perdona. ¿Y quién soy yo para juzgarte? ¿Sí ve? Entonces, el problema, ¿dónde está, iglesia? El problema está ahí. O sea, si ustedes, yo voy a enseñar esto mucho aquí en adelante, si ustedes ven allá afuera que algún cristiano, algún líder, algún pastor cometió un error allá en otra iglesia, hermano, no lo toque. ¿Por qué? Porque hay un problema. Si ese pastor se arrepintió, ese pastor ya dejó de ser para Dios el malo, el perverso, el impío. ¿Saben qué se convirtió para Dios? El justo. Bíblico. Dice: el día que el impío se devolviere de su impiedad, ¿qué le pasa? Dice Dios: se salvará. Pero el día que el justo se apartare de su justicia, ese día morirá. O sea, todo se acaba para uno y todo comienza para el otro. Para el que se arrepiente comienza, pero para el que se aparta, se acaba. Yo puedo tener 20 años
de estar en el Evangelio. Y si yo me aparto, esos 20 años no me sirven para nada de aquí en adelante. Amén. Y es así. Ahora, los que no han llegado al Evangelio, que están por llegar, que van a llegar, que hoy están aquí, veo caras nuevas aquí hoy, y dicen, yo quiero convertirme al Evangelio, y van a comenzar. ¿Sabe cómo se llama eso? Comienzan para ellos, porque dice la Biblia, el día que el impío se volviere de su pecado, ese día, ¿qué pasa? Vivirá. ¿Sí ve? O sea que para unos termina, pero para otros comienza. Ese es Dios. Entonces, lo que haga esa persona, digamos que esa persona llegó aquí y hizo, ¿qué no hizo? Pero llegó y a partir de hoy comienza a hacer justicia. Hermano, lo que le viene de aquí en adelante a esa persona es bendición. Pero al otro que se aparta, ¿qué le llega? Muerte. Y usted dice, ¿será que Dios es justo? ¿Cómo así? Pero este demoró 20 años. ¿Y los años se perdieron? Sí, se perdieron. En cambio va a comenzar un día, pues mire el ladrón que se arrepintió en la cruz. ¿No lo miran así de ese punto? Oiga, ¿cuántas veces el ladrón fue a la iglesia? ¿Cuántas veces él glorificó a Dios así como lo estamos haciendo nosotros? ¿Ah? Si ve, hermano, estando el hombre al lado de Jesús, Jesús estaba agonizando ahí, muriendo, y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tiempo vivió en la iglesia? Nada. Pero ¿quién le puede recriminar a Dios así? Nadie le puede recriminar a Dios, hermano. ¿Sí ve? Ahora a nosotros mire cuánto tiempo llevamos en el Evangelio. Hay unos que llevan 1 año, otros que llevan 2, otros que tienen 15. ¿Quién tiene 30 años estar en el Evangelio que está acá? ¿Quién tiene 20 años? 20 años estar en el Evangelio. Yo tengo 20 años. Oiga, ninguno tiene 20 años aquí. Yo sé que aquí hay más gente más vieja en el Evangelio que yo. Entonces, ¿sí ve? O sea, aquí la cuestión no es el tiempo, aquí la cuestión es el presente. A usted no le va a salvar lo que hizo ayer, a usted le salva lo que esté haciendo ahoritica. Porque el problema es que con Cristo es ya. Iglesia, Dios les bendiga. Cristo les ama. Un fuerte aplauso al Señor por su palabra. ¿A cuánto les habló Dios en esta mañana? Bien, oramos, le damos gracias a Dios por este mensaje, por esa palabra. Oramos por las ofrendas. Quiero que tomen su ofrenda, los que trajeron sus ofrendas, sus diezmos. Oremos. Señor, gracias. Padre celestial, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, tu grandeza y tu poder, mi Señor. Dile en esta mañana, Dios, gracias por este momento tan precioso, tan hermoso que he vivido en este lugar. Gracias por esta enseñanza que has dado a mi vida, Señor. Gracias por este refrigerio que trae, Señor, a mi alma. Gracias por la unción que nos diste en esta mañana. Padre celestial, mi alma te alaba, mi alma te exalta y mi alma te glorifica. Ahora te pido, Señor, que bendiga las ofrendas de todos los que van a traer sus ofrendas, sus diezmos, los que sienten, los que creen en esto, Señor, porque todo es creer, todo es tener fe. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi adoración es una carta abierta para el dueño de todos mis sueños. Difícil es vivir sin tu presencia, sin tu dulzura.